salí a las 3 de la mañana, salí yo de San Vicente del Caguán a cumplir la ruta. Llegué a Puerto Rico y nada de carros. Doncello, nada de carros. Paujil, nada de carros. Y en el sitio conocido como el Líbano, en el cruce de la Unión Penella, y vino un retén de las FARC. Yo me bajé del carro y sentí ganas de orinar. Cuando yo sentí ganas de orinar, yo sentí algo blandito. Cuando levanté la pierna, sentí una fuerte explosión. Cuando me di cuenta, iba por el aire. Él es Francisney Chaus, un cordobés que llegó hace 34 años al Caquetá, quien luego de trabajar como raspachín y pasar por varias labores informales, se empleó como conductor en una empresa de correspondencia. El 23 de febrero del año 2002, cayó en un campo minado por la guerrilla de las FARC en la vereda El Líbano, en San Vicente del Caguán. Ocurrió el mismo día y a la misma hora en que estaba siendo secuestrada en otro punto del Caquetá la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Yo volé por ahí aproximadamente 25 metros por encima de la cabina del carro. Según el ejército, que yo había pisado una mina cazabobos, que era una mina antitanque. Yo perdí mi pierna derecha y tenía lección de cadera. Nunca me imaginé que a mis 25 años me convirtiera en una de las miles de víctimas inocentes de las minas antipersonales. Francisney perdió mucha sangre debido a la lesión causada por la mina, pero fueron los guerrilleros que estaban en el retén que lo detuvo quienes le prestaron auxilio al notar que era un trabajador y no un militar. Ya. No, tranquilo. Que le corte. Las tijeras que tenía los... Lo que es las cosas del conflicto armado. A mí las FARC me canalizaron. Cuando a mí las FARC me canalizaron, ellos me pusieron a mí destroza. Al momento que yo caigo, habían unas damas que eran integrantes de las FARC. Digo yo algo como sobreviviente y como persona. Qué triste y tan vil que la guerra en Colombia. Donde yo caí, estaba minado también. Desafortunadamente, una de las integrantes de las FARC fue a prestarme los primeros auxilios y cayó en otra mina, sufriendo con una amputación bilateral. O sea, ella perdió sus dos piernas arriba de rodilla. Dije yo, me tocó morirme. ¿Por qué motivo? Porque las FARC ese día a la muchacha que tuvo la amputación bilateral la asesinaron a sangre fría con un fusil 760. Yo dije así, puta, me tocó morirme a mí. Sin embargo, al llegar al hospital María Inmaculada en Florencia, donde fue atendido de urgencias, se encontró con una sorpresa. Para las autoridades, él no era un civil, era un jefe guerrillero. Entonces cuando llegué aquí al hospital María Inmaculada, aquí en la ciudad de Florencia, el hospital estaba totalmente militarizado, que porque llegaba el comandante del 14º Frente de las FARC. Mi padre les dijo, no, qué pena, es mi hijo. Y él es empleado en una empresa de transportes aquí en el municipio de Florencia. Duré 6 meses hospitalizado en el hospital María Inmaculada, porque solamente yo no perdí mi pierna. Yo tengo fractura de pelvis izquierda y tengo cirugía de columna. Dijo el dicho vulgarmente, estoy más remendado que calzones de limonero. Como Francisney, en Colombia existen alrededor de 11.400 víctimas de minas antipersonal, las suficientes para poblar la mitad del municipio de la Montañita Caquetá, una de las tierras que recoge la mayor cantidad de víctimas de minas en todo el país. Este panorama llevó a la creación de un plan de acción integral contra minas antipersonal, que priorizó 20 departamentos del país con la mayor afectación, entre ellos Antioquia, Meta, Tolima, Santander y Caquetá. A este último, llegamos para acompañar la labor del Batallón de Desminado Humanitario número 1, Teniente Coronel Alexander Vargas Castaño, ubicado a pocos minutos de Florencia. Paciencia, exactitud y fortaleza son, según el sargento Calixto José Guerrero, supervisor nacional de operaciones de desminado humanitario, claves para garantizar el éxito de su trabajo en este punto de la vereda La Nutria, ubicado en el municipio de La Montañita. En esta zona, la unidad de desminado se encuentra interviniendo un área peligrosa. Estamos parados aquí en el área administrativa. El área administrativa es un sitio en donde nosotros organizamos toda la parte logística para poder intervenir el área peligrosa. La jornada de trabajo inicia a las 6:30 allá en el campo, 6:30. Y aquí estamos iniciando 5:40 de la mañana, 5:30 de la mañana, 2:30 de la tarde terminan allá trabajos. Este es el horario de trabajo, 8 horas diarias durante 6 días a la semana. Estamos en un área construida que brinda condiciones cómodas para la estadía de los 30 hombres que estarán aquí por 3 o 4 meses sin poder salir a otro lugar.
Su trabajo consiste en desminar 6.300 metros cuadrados que corresponden al corregimiento La Nutria. Avanzamos a pie, entre montaña y selva, al terreno minado. Diariamente los desminadores con los líderes van avanzando metro a metro. Ayer, ejemplo, no hicieron metros, el clima no nos dejó. Los desminadores no superan los 25 años de edad. Deben llevar a cuestas su equipo de protección que pesa más de 10 kilos y está compuesto de chalecos antifragmentación con protección pélvica, cascos con visor, equipo contra explosivos, máscara y rodilleras sumado al equipo de trabajo, palas, brochas, baldes, detector de metales, entre otros elementos, para así poder iniciar su labor de desminado manual. Arrodillados, cortando maleza, midiendo, detectando y eliminando a ese enemigo silencioso. En este procedimiento el desminador debe ser muy acucioso porque la única finalidad de este ejercicio es que él de pronto pueda encontrar un cable de tensión o un cable de tropiezo con su vara de calambres. Él es el cabo segundo, Néstor Camelo, líder de la unidad de desminado en La Nutria. Supervisa los 8 pasos que debe realizar un desminador para garantizar que un área quede libre de sospecha de minas. Y aquí vamos al segundo paso, cada vez más minucioso. Se llama desmalezamiento, que es el descapote de la vegetación después de la vara base para tenerlo como medida de referencia para que lo que va a desmalezar no sea mayor a 50 centímetros. Han pasado 15 minutos de un proceso que está empezando. La temperatura supera los 28 grados centígrados bajo la sombra. Los desminadores están autorizados para trabajar sobre un área máxima de 50 centímetros. Va a pasar su detector de metales 3 veces para verificar si tenemos señal de algún metal. Ahí vemos que el sonido ya va como siendo un poco más fuerte. Estamos evidenciando que hay una señal de un metal. Concentrados y acompañados del silencio que solo es interrumpido por algunos sonidos de la naturaleza, permanecen de rodillas y como si fueran arqueólogos, con una pequeña pala y brocha en mano. Verifican si el sonido emitido por el detector de metales corresponde o no al hallazgo de una mina. Debe realizar una excavación de aproximadamente 13 centímetros de profundidad. El tiempo, de terminarlo no es como muy fácil porque puede encontrarse con un terreno, como en este momento estamos viendo, muy blando, como demasiado duro, o un terreno rocoso, o un terreno con mucha raíz de árbol. Pasan los minutos y el desminador no da señal alguna. Su atención está centrada en 50 centímetros de terreno. Es un trabajo muy dispendioso. De eso la paciencia, trabajo de eso la paciencia en el cual no debemos tener ningún afán, ni avanzar a las carreras, no, es un trabajo de mucha paciencia. Han pasado 50 minutos, el desminador está bañado en sudor. Finalmente llegó el resultado final. Ahora podrá descansar. Ahí ya utilice la brocha, no utilice más espátula, solamente la brocha de frente a ese elemento que se encuentra ahí. Usted no mira por ahí algún cable conductor, no ve nada de eso, ¿no? ¿Cierto? Eso es como un componente como de un cargador vehicular, ¿no? De esos que llevan los carros. ¿Podemos retirarlo? Sí se puede retirar, entonces con mucho cuidado, retírelo, muy cuidadosamente. Un compromiso del Gobierno Nacional con el Tratado de Ottawa supone que para el año 2021 Colombia estará libre de minas antipersonales. Esto deberá traer consigo verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Al menos, eso espera María Janet Brand, una pereirana quien llegó a Caquetá a trabajar como cocinera de raspachines con sus 5 hijos y su esposo, quien cayó en una mina antipersonal. El día que mi esposo pisó la mina, vivíamos en la vereda Berlín, municipio de La Montañita. Ese día, el día antes, teníamos un ganado en la finca avalorado.
Cuando él venía arriando el ganado, él se bajó del caballo y cuando que pisó, eso fue a las 12 del día. Yo me quedé en la finca porque había que ordeñar y había que quedarme con los niños para despacharlos al colegio. Cuando llegó un vecino y me dijo, su esposo cayó en una mina. Yo dije, no, pues se mató. A partir de eso me tocó venirme para estar pendiente de él. Entonces fue cuando me dijeron que no querían de que yo estuviera recibiendo ninguna ayuda por parte del gobierno. A María Janet y su familia les tocó salir desplazados a buscar una vida en Florencia, lejos de su finca, no solo porque el campo estaba minado, sino por las constantes amenazas a los campesinos que poco entendían de la lucha armada entre militares y guerrilleros. Pues prácticamente siempre estuvo minado porque uno tenía que servirle tanto al ejército como a la guerrilla. La gente siempre en el campo tiene dos grandes dificultades, de que tanto la guerrilla como el ejército vienen a ser como dos personas enemigas del campesino, porque no le daba miedo a uno, temor de que venían los unos y llegaban los otros, entonces ahí existía como ese conflicto. Entonces la mayoría de gente le daba miedo y dejaba sus fincas abandonadas y se venían para la ciudad. Tras llegar a Florencia se encontró con otro obstáculo con el que no contaba. Su esposo no recibió la atención médica ni psicológica que necesitaba. Él maneja félula de peroné, pie caído izquierdo, esquirlas en un brazo. De ahí resultó también que la mina los afecta psicológicamente y de ahí para acá son secuelas de que siguen aumentando. Y también no solamente los afecta a ellos, sino a uno como esposa y familia, porque ellos están enfermos y nosotros somos los que tenemos desde ahí para acá mirar cómo vamos a hacer para el sustento de las familias. Para María Janet, el gobierno nacional se olvidó de las víctimas de minas antipersonales. Porque el gobierno debería estar más pendiente de las personas que son víctimas de una mina, porque en el momento que la persona pisó la mina, libró la vida de muchos soldados que iban en ese pelotón. Esta queja se suma a la de Francis Neichaus, aquel transportador que perdió su pierna derecha tras caer en un campo minado. Está convencido que las fundaciones, ONGs y organizaciones internacionales llegaron a suplir el déficit de atención del Estado colombiano. Hoy en día, como sucede a muchos sobrevivientes de minas en el departamento de Caquetá y en Colombia, que son de origen campesino, no cuenta con un régimen especial de salud. Gracias a la cooperación internacional y a las organizaciones de la sociedad civil, como el CCIR y hoy en día el proyecto de Pastoral Social, ha sido uno de los grandes aliados para los sobrevivientes de minas en el departamento del Caquetá. La Pastoral Social llegó a Caquetá a capacitar en educación por riesgo de mina a los campesinos, a brindarles el componente psicosocial que el sistema de salud actual no les da. También orienta jurídicamente a las víctimas para que logren una indemnización o una posible pensión. Y hasta le ha tocado complementar la atención en asistencia y rehabilitación. Edwin Villanueva es el coordinador del proyecto en Caquetá y conoce de cerca el proceso de reparación para una víctima de mina antipersonal. En este momento las indemnizaciones ya hay personas que ya más de 5 años y el gobierno no le ha, y ya cumpliendo con todos los documentos, no le han dado. ¿Por qué? Porque este gobierno le ha dado prioridad y ha hecho acuerdos de poder apoyar, darle prioridad a otros hechos victimizantes como masacres, secuestros, extorsiones, y lo de víctimas por mina antipersonal está rezagado y está a un lado. En los últimos 10 años han trabajado con 120 víctimas sobrevivientes de minas en la Pastoral Social de Caquetá. Muchos no regresan porque se han desplazado a otras regiones o porque deciden dejar el proceso a falta de recursos. Si llegara el momento de que no hay un proyecto para el departamento de Caquetá, para las víctimas de mina antipersonal en todo este tema de asistencia, tenga la seguridad de que quedan desamparadas, porque no hay un peso del ente nacional ni local, departamental ni municipal, para que le puedan dar una asistencia en todas a las víctimas cada vez que vengan aquí a una cita, a un control. Claro, porque viene una persona del campo que ha tenido amputación, pero al venir aquí a Florencia y que le digan
hay que hacer 20 terapias físicas, es un mes. Entonces dígame, ¿quién lo sostiene? Y es que hasta la secretaria de Gobierno de Florencia, Marta Rocío Ruiz, reconoce que la ayuda proviene de una organización externa al Gobierno Nacional y que hasta ahora se comienzan a formular proyectos desde la Gobernación que se esperan los puedan beneficiar. Comparada con otras comunidades de víctimas, las personas de víctimas de minas han sido bastante atendidas y bastante consentidas por la institucionalidad. En este momento la Gobernación es un ente, digamos, coordinador, no es ejecutor de programas así directos para las víctimas, sino es un ente coordinador de las instituciones que sí lo hacen en forma directa. ¿Qué más hace falta? Hace falta que se les refuerce, hace falta que haya otro proceso de ayuda en el tema productivo y de generación de ingresos. Cuenta el mayor Leonardo Sánchez, segundo comandante del batallón de desminado en Caquetá, que se priorizaron 4 zonas para ser desminadas: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, La Montañita y Florencia. Durante un año, 550 hombres lograron desminar 175.000 metros cuadrados. No saben en realidad cuántas faltan por destruir, pues la labor es incierta. No hay mapas ni coordenadas. Han sido los campesinos quienes han brindado la información que ha permitido localizar estas minas. La guerrilla no sabe dónde están las minas. Aquí no hay una bitácora, no hay unas coordenadas, no hay un libro donde se diga en tal punto hay una mina. Aquí fue entrenado un sinnúmero de guerrilleros en explosivos, no se saben qué hicieron. Los mismos guerrilleros dicen, una frase muy coloquial, dicen que las minas se corren, porque ellos las colocan y cuando van a sacarlas no las encuentran. Entonces, en este momento es incierto el número de minas que se encuentran enterradas en el territorio. Y no solamente acá, en todo el territorio nacional. Y es que las FARC creó un grupo de desminados llamado Humanicemos, que pretende realizar la misma labor. Muchas veces solicitó por parte del personal de ejército que estuvo en estas negociaciones, pero la respuesta fue casi nula. Y ahorita lo vemos en qué sentido, de que la misma guerrilla creó una organización de desminado humanitario, Humanicemos. Los están entrenando en este momento, los están certificando con la OEA. ¿Qué pasa ahí? Recursos, apoyos, ONGs. Una bendición a ciegas, que se hace necesario continuar en Colombia y que también se ha visto entorpecida por disidencias del Frente Primero y Séptimo de las FARC. Hay comunidades que no quieren que nosotros entremos. Caso específico, municipio de Puerto Rico, Caquetá, vereda Las Iglesias. Tengo un trabajo ya determinado desde el mes de diciembre del año pasado, son 7.000 metros cuadrados, pero hay gente que todavía tiene mucha influencia de los grupos armados ilegales que existían en el sector y no me dejan entrar. Digamos, y escarbando, ahí está la información, hay muchas caletas, armas, droga, plata, no dejan entrar. Ellos me piden, por ejemplo, uno de los requisitos es que exista un representante de las FARC para que yo pueda desminar, y eso no está contemplado en ningún parámetro. Para el coronel Raúl Ortiz, quien ha comandado esta labor de las fuerzas militares durante su primer año, que es una bendición para los campesinos, pero incierta, hay una responsabilidad civil de quienes tienen información sobre zonas minadas y que es obligación dar a conocer, más aún teniendo en cuenta que el desminado humanitario es demorado. Los soldados trabajan con un ojo tapado y el otro abierto. Tienen todo el material, tienen el conocimiento y tienen su equipo para hacer la detección, pero no saben exactamente la ubicación de estas minas. De tal forma que todas las personas que tengan información tienen la responsabilidad y tienen la obligación de entregar ese tipo de información, sea la población civil, sean las FARC, sea cualquier tipo de persona, porque de ahí nace la responsabilidad. Y como no se puede garantizar que las zonas inspeccionadas a futuro tengan una nueva amenaza, el ejército seguirá de forma permanente pasando revista a estas zonas. Es imposible que en un sector donde tú hagas una poligonal a 20, 50, 100 metros de pronto quede un artefacto que no está ubicado. Por eso nuestro trabajo no termina en el despeje de esas poligonales, esos sectores, de esas veredas, sino que sigue el acompañamiento. Por eso nosotros establecemos unidades, batallones que se van a encargar de todo ese departamento, para que cualquier nueva información que salga poderla atender de forma directa. Pero las víctimas también reclaman a sus victimarios dar información de minas sembradas como parte de la verdad y reparación prometida. Francine Chau tuvo el gusto de encontrarse con su victimario, pero para mí estoy perdonado, pero para mi familia no. Yo le preguntaba al que me hizo daño a mí, yo estoy arrepentido, yo hice parte de las FARC. Sembré minas, no porque me hubiera gustado, sino porque era obligado. Y le preguntaba yo a mi victimario, ¿ustedes por qué usan minas? ¿Sabe qué me contestó? Francine, te digo la verdad, para nosotros era un arma de defensa. ¿Sabe qué le contesté yo? Pero para nosotros los civiles un arma mortal.
Ahora una mina que lleva no solamente por dentro la explosión, sino que lleva popis de cerdo, lleva amoníaco. Entonces esa persona que puso eso nunca piensa que en ese momento puede pasar su mamá, puede pasar su papá, puede pasar un hijo. Ellos en ese momento que ponen eso, a ellos no les importa la vida de nadie. No importan las dificultades que se den en el camino. El desminado humanitario cumple 1 año y va a continuar en Colombia. Esta semana será entregado por parte de la Brigada de Desminado del Caquetá, libre de amenazas de minas antipersonal, el corregimiento de Venecia, 258 kilómetros cuadrados. Esto en medio de la conmemoración de 1 año del desminado humanitario en el país. Ya comienza esta labor a dar sus resultados en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y los campesinos, que nos encontramos en la nutria, dan fe de esta labor. Ese miedo, ese soberbio que uno mantiene, que por ahí no se puede pasar porque mire lo que le pasó al vecino. Entonces, hasta que ahorita hace 1 año que vinieron ellos, están aquí ellos y nos han dado mucho como esa valentía, como esa alegría de que ya por ahí no hay nada. Ya miramos, no hay nada, con tranquilo pasen con la lechecita, pasen con sus frutos que vayan a traer su yuquita, lo que sea, y no hay peligro. En esta área donde estamos nosotros aquí, cayeron 2 soldados también. Yo los vi cuando por aquí montaron una y por aquí montaron otra. Pero en ese momento ya no existen esos aparatos. Pues hoy en día pues está cambiando bastante porque con esta unidad que están acá de desminado pues ya nos brinda una tranquilidad para seguir trabajando. Nunca me imaginé una cosa de esas, que fuera a venir un ejército a desminarnos la vereda, a dejarnos limpio todo. Esto es como uno barrer y dejar la casa limpia, que sabe que ya no hay mugre. Para mí es muy feliz. Le doy muchas gracias a ellos. Con este día esplendoroso, con esta memoria clara, me sobra el verso jocoso y la copla como me llama. Carolina Bustamante, Radio Nacional de Colombia.